No quiero ir a una iglesia. No me interesa una iglesia. No creo que necesite ir a una iglesia para ser salvo. Son las cuestiones y las posiciones de muchas personas. Hoy vamos a estudiar eso. Quiero darte la bienvenida a un episodio más de este estudio de Inverso, que yo sé que va a ser de bendición para cada uno de los presentes. Y no estoy solo. Me acompaña en set Melanie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pastor. Yo muy bien, contenta de estar aquí nuevamente contigo, con todos los que nos están escuchando y viendo en este momento. Y qué emoción de verdad tocar este tema tan interesante. Sí, porque hay muchas personas que dicen, no necesito ir a una iglesia. Creo que no es importante la iglesia. Y quiero aprovechar y preguntarte, ¿tú asistes a alguna iglesia y qué opinión tienes sobre si es importante congregarse? Claro que sí asisto a una iglesia, orgullosamente. ¿Y cuál es esa iglesia? Gracias a Dios he sido adventista desde cura, así Muy que bien. asisto a la iglesia adventista desde mis 23, ponle 24 porque desde que estaba en el vientre. Muy bien. ¿Y por qué es importante? ¿Sabes? Puedo decir con certeza que tengo un encuentro real con Dios cada que me congrego en la iglesia. Uy, amén, buenísimo. Eso es un punto súper que quiero resaltar porque muchas personas han tomado una rutina espiritual, entonces no encuentran como satisfacción o no se encuentran plenos cuando van a congregarse. Y muchos jóvenes dicen, no, qué pereza, iglesia, mejor me quedo aquí en la cama viendo una predicación por YouTube. Entonces me encanta eso que tú estás diciendo. ¿Encuentras una experiencia transformadora, un encuentro real cuando vas a la iglesia? Sí, es verdad. Y pasa mucho con los jóvenes, incluso con mis amigos de mi iglesia, que me dicen, no, pero es que ya está muy aburrido, la verdad ya no le encuentro sentido ir a la iglesia. Y yo digo, wow, pero ¿en qué te fijas cuando vas a la iglesia? ¿Qué ves cuando vas a la iglesia? ¿Con quién te vas a encontrar cuando vas a la iglesia? Porque solo van, no sé, a verse con los amigos y a hablar de lo mismo que se habla en toda la semana. Entonces, como que se pierde ese sentido de ir a la iglesia. Perdemos el foco, ¿sabes? En el transcurso de los años, el foco que se le ha dado a la iglesia y el propósito que siempre ha tenido es difundir el evangelio. Ese es el propósito que siempre ha tenido la iglesia. Y nosotros como jóvenes, se nos olvida y hemos perdido ese foco a la hora de encontrarnos y de ir a la Y iglesia. justamente, Melanie, por eso es que muchos chicos dicen, qué pereza ir a la iglesia. No creo que para salvarme necesite ir a una iglesia. Y bueno, vamos a dar respuesta de una vez a ese dilema. ¿Necesito ir a una iglesia para salvarme? ¿Sí o no? Uy, déjenos sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan? Esa pregunta es candente. Sí. ¿Qué piensa Melanie? ¿Necesito ir a una iglesia para salvarme? Uy, la verdad, Lo que hay en tu corazón, tranquila. En lo personal, Respira profundo lo que tú piensas y crees al respecto. bueno, vamos a suponer que yo no hubiese nacido en una cuna adventista, ¿sí? Ok. No sé, que tal vez no hubiese sabido de religiones ni nada así por el estilo. Creo que siempre hubiese sentido la necesidad de buscar algo más grande, como de buscar un propósito más allá de, tal vez si no me gustaría ir a la iglesia, me gustaría tener un encuentro real con Dios. Lo que pasa es que la iglesia te da un plus, te da una manito, te guía, te Muy muestra bien. un poco el camino, ¿ves? Entonces, pues es mucho más fácil si yo voy a la iglesia y seguir ese camino al encuentro con Dios que estar por mis propias vías, por mis propias riendas, buscando por mis propios, no sé, medios. Ok. Sería un poco más difícil. Entonces, pues, que si se puede tener un encuentro real con Dios, si no voy a la iglesia, tal vez sí, porque Dios tiene 1000 formas de actuar. Así es, definitivamente. Melanie, y justamente la respuesta a la pregunta es, no necesito ir a una iglesia para salvarme, porque el que salva no es Cristo, no es la iglesia, perdón, sino Cristo. Pero tú mencionas una parte que es el por qué la iglesia se organiza. Tú dijiste, yo voy porque en la iglesia voy a aprender, porque voy a animarme, porque encuentro medios, una guía para ayudarme. Y eso es justamente lo que la iglesia provee.
por eso Dios formó, Dios organizó una iglesia. Y entonces la pregunta que surge aquí, Melanie, que vamos a compartir con nuestros amigos que están conectadísimos, con nuestros chicos, entonces, ¿existe una iglesia verdadera? Claro que sí, sí la hay y la encontramos en la Biblia, nada más y nada menos. En Apocalipsis 12 describe exactamente cómo es la iglesia verdadera. ¿Qué la tal si iglesia de leemos ese Cristo. texto que yo lo tengo aquí a mano? Apocalipsis 12, 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, bíblicamente, Dios sí tiene una iglesia porque Satanás persigue a una iglesia. Lleva tiempo haciéndolo. Y la iglesia verdadera tiene estas dos características: guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el testimonio. el testimonio de Jesucristo. Son dos características. Entonces, mi querido joven, no es lo mismo ir a una iglesia X que a una iglesia Y, porque la iglesia verdadera, aunque en la Biblia no tiene nombre, pero la iglesia verdadera es la que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora bien, si eso es así, porque Satanás dice acá el texto, va a perseguir esa iglesia que guarda los mandamientos, entonces sí existe una iglesia y por eso es importante que yo me congregue. De hecho, en la Biblia encontramos a Jesús en Lucas 4:16, que él busca, dice el texto, y aconteció que como era de costumbre, un sábado se fue a la sinagoga y se levantó a leer. Es decir, el mismo Jesús, porque yo creo, Melanie, y creo, chicos, firmemente, que el ejemplo máximo es Cristo Jesús. No hay mejor ejemplo que lo que Él hizo aquí en la tierra. Actuó como humano, así como nosotros, como joven como nosotros, con tentaciones como nosotros. Y si Jesús fue el sábado a la iglesia, ¿cree usted que nosotros necesitamos ir a la iglesia? Pues claro que sí, siguiendo ese ejemplo, pues claro. Entonces, noten lo siguiente. Hay una iglesia verdadera porque es la iglesia que Satanás ataca, porque guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, que en un próximo episodio vamos a explicar qué significa el testimonio de Jesucristo. No se lo pierdan, por favor. Entonces, esa iglesia que está conformada por personas fue organizada, amigo, mi querido amigo que estás aquí con nosotros, disfrutando de ese espacio. Sí es necesario reunirnos en una iglesia porque Dios organiza la iglesia. La iglesia adventista, que es la iglesia donde tú asistes y donde yo asisto, se comenzó a conformar después de 1844. Después de que pasó el gran chasco, todo el mundo chasqueado, Jesús no vino, y qué pasó, los que habían entrado por miedo a no ser salvos se salieron porque dijeron: eso de Jesús es puro cuento, Jesús no vino y ¿dónde está? Entonces salgámonos. Pero se quedaron los que creían firmemente en la promesa de Jesús. Lo que hoy en día llamamos un remanente. Y sabes que me llama mucho la atención la definición de remanente que encontramos en este estudio, porque dice que el remanente es la última parte de algo muy grande y es algo similar a lo original. Entonces, ese remanente me parece, yo cuando leí, yo dije, wow, y si esa iglesia de hoy en día es un remanente, ¿tú te imaginas el poder que tiene ese remanente o que va a tener? O sea, eso me pareció wow. Dice, yo quiero hacer parte de ese remanente. Bueno, y la palabra remanente viene de la raíz griega loipos, y loipos, el mejor sentido de traducción del texto, es lo que queda o permanece. Entonces Dios sí tiene una iglesia que es la iglesia que queda o permanece después de tantas tribulaciones o también después de tantas confusiones doctrinarias, porque hoy día hay muchas iglesias y todos dicen tener la verdad. Si te vas a la iglesia W, ellos tienen la verdad. Si te vas a la iglesia YZ, tienen la verdad. Si te vas a la iglesia ABC, tienen la verdad. Y para rematar, te vas a una iglesia adventista. ¿Y qué te dicen los adventistas? Que también tienen la verdad. Que somos, we are the truth, o we have the truth. Nosotros somos los verdaderos o nosotros tenemos la verdad. Pero realmente la verdad es la palabra del Señor. La verdad está en la Biblia. La iglesia verdadera guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora bien, entonces Dios, después de 1844, que quedó tantos dispersos, Dios lo que hace es revelar
a través de varios pioneros, varios líderes de nuestra iglesia, revelar la verdad de lo que había ocurrido. Realmente Guillermo Miller no se equivocó de fecha, sino de evento. Jesús no venía a purificar el santuario de esta tierra, sino pasó del lugar santo al lugar santísimo a purificar los pecados en lo que llamamos el juicio investigador, que de hecho Jesús en ese momento, Melanie, está haciendo eso, está abriendo los libros. ¿Para qué? Ahí vine, para ver yo qué estaba haciendo allá. No, pero hay que tomarla por el lado bueno, ¿no? Para revisar quién está aceptando la sangre de Jesús para limpiar. Sí. Entonces, por eso la clave es, confesemos hoy. Tenemos algo en nuestro corazón, confesemos, porque Dios Estamos a toma tiempo. los pecados y dice, está confesado, entonces este hombre está listo para la salvación. Limpiecito. Y entonces, cuando se revela todo eso que ocurrió, Dios comienza a conformar la iglesia. La iglesia adventista en 1863 adquiere el nombre oficial Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es un medio. ¿Qué es qué, Melanie? Un medio. Un medio. ¿Tú qué es lo que más disfrutas cuando vas a la iglesia? Y me refiero a iglesia, templo también, porque tenemos que hacer esa diferencia. La iglesia son las personas. Somos nosotros. El templo, pues, es el lugar de 4 paredes Físico. donde nos congregamos. Entonces, ¿qué sientes cuando vas como iglesia al templo? Mira, la verdad, yo te voy a contar una anécdota. Voy a aprovechar. Cuando yo recién llegué aquí, fui a una iglesia, no conocía. Y busqué por Google Maps, iglesia más cercana, listo, fui a la iglesia. Y llegué y entré, y de mi iglesia, a mí nadie me dijo, bienvenida hermana, feliz sábado, ¿cómo está? Nada, yo llegué y me senté porque yo siempre creí, yo aquí vengo es a encontrarme con Dios, no por las personas. Y salí y nadie me dijo, ni me preguntó mi nombre, yo dije, ve. Bueno, luego una chica que había conocido hace mucho tiempo vio un estado y me dijo, oye, ¿dónde estás? ¿Estás en Bogotá? Y yo le dije, sí. Y me dijo, te invito a la iglesia Tierra Linda. Y yo dije, pues me pasó una cosa y yo dije, bueno, no hay problema, vamos a conocer. Y llegué allá, hola hermana, ¿cómo está? Bienvenida, ¿cómo se llama? ¿De dónde viene? ¿Dónde nos visita? Me ofrecieron almuerzo, me ofrecieron campamento. Wow. Y no me conocían de nada. Y yo dije, vea, lo primero y lo que yo más disfruto es sentirme en familia. Esa es una de las cosas que yo más disfruto de la iglesia, que me siento amada y en familia. No puedo decir, así como el otro ejemplo, que todas las iglesias son perfectas. No, porque el enemigo siempre está buscando cómo separarnos entre hermanos y buscando cada rencilla, porque siempre nos ha perseguido. Pero lo que yo más disfruto es eso, primeramente. Y segundo, la adoración. Me encanta la adoración en la iglesia. Creo que es una de las cosas que yo más disfruto. Adoración cantando, adoración orando, adoración sirviendo. Así que me encanta. Es una de las cosas que, me disfruto muchísimo. Por eso, claramente, mi querida Melanie y amigos que están conectados, chicos, ir a la iglesia es importantísimo, porque allí encontramos amigos, porque allí hay espacios para desarrollar nuestros talentos, porque la iglesia Dios la organizó para el cumplimiento de la misión. Por eso en Apocalipsis 12, que es el texto que estudiamos durante esta semana, habla de 2 mujeres. Apocalipsis 12:1 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto. Esa es la primera mujer. La segunda está en el mismo capítulo, versículo 15, o mejor desde el 14 podemos leer que dice, pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, donde fue sustentada por Dios. Entonces miren que hay 2 mujeres. ¿Cuál es la referencia o cuál es el significado de mujer en la Biblia? ¿Mujer que representa? Iglesia. Iglesia. Siempre. Entonces, Melanie, si Apocalipsis 12 representa o se habla de 2 mujeres, entonces podemos decir que hoy por hoy hay también 2 iglesias. 2 iglesias. Una la verdadera y la fiel, otra. Todo lo contrario, la falsa. Me gusta esa diplomacia, todo lo contrario. Sí. Entonces, mire, nosotros tenemos que ser claros en estos episodios tan especiales que tenemos y tenemos que decirles
con todo amor. Hay dos iglesias, porque la Biblia presenta dos mujeres, la fiel. Y la infiel, tristemente. Para ti, ¿qué características tiene una mujer infiel, por ejemplo? O una iglesia infiel, porque aquí estamos hablando de iglesia y estamos hablando de que Dios organizó una iglesia para cumplimiento de la misión y para que usted, mi querido joven, se sienta atendido, se sienta motivado, se sienta desarrollado en sus talentos y sienta que usted hace parte de una familia como Melanie, nos contaste tu experiencia. Uno va a unas iglesias que dice, ay Dios, y uno dice, por acá ni vuelvo. Sí, es verdad. Y nos ha pasado durante varias ocasiones. Una vez recuerdo tanto que le dije a mi esposa, mira, ve a tal iglesia, la invitaron a predicar y le dije, pero no hagas almuerzo porque ya te van a invitar. Y no la Yo invitaron. estaba en otro lugar, yo estaba predicando en otro lugar, ella no hizo almuerzo, me hizo caso, y entonces cuando ya terminó la predicación empezó a despedir a los hermanos y ella me dice, amor, venga y me recoge, vamos a la casa a cocinar porque nadie me invitó. Entonces fue algo muy irónico y muy chistoso para nosotros porque nosotros dijimos, bueno, si somos una familia, ¿qué pasó? ¿Quién invitan al predicador al almuerzo? Entonces hay alguna iglesia que nos dice, Dios mío, aquí ilumínalas o elimínalas. Les falta amor, Espíritu Santo. Y eso es un llamado para nosotros. Nosotros somos la iglesia. Y si usted no saluda a nadie, tal vez esa persona que fue ese día, su desplante o desprecio o falta de saludo hizo que dijera, yo por acá ni vuelvo. Exactamente. ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, me pasó. Y bueno, y respondiendo a tu pregunta, para mí que es una mujer infiel, o bueno, en este caso, una iglesia infiel. Como iglesia, ¿a qué le somos fieles? ¿A los hermanos, al pastor, a los dirigentes? No. Como iglesia, como pueblo que está esperando a Dios, le somos fiel a nuestro novio, a Dios, a Jesucristo, que pronto va a regresar. Amén. Amén. Entonces, la iglesia infiel es una iglesia que le está siendo infiel a Dios, que tiene otros dioses ajenos fuera de él. Es una iglesia que no lo respeta, con otras creencias, diferente a lo que él les ha enseñado, desobediente. Bueno, voy a ser más profundo contigo, A ver. nuestros amigos. Entonces, una iglesia infiel es una iglesia que no guarda los mandamientos, por ejemplo. Sí, O sea que una iglesia infiel es una iglesia que no guarda el sábado. no solo el sábado, porque solamente... No, pero es un con que- ejemplo, no es un ejemplo que te estoy dando. Sí, puede ser. ¿Puede ser o es? No, bueno, es. Porque con que infrinjas uno de los 10, ya perdiste, infringiste todos. Claro, por supuesto, solamente que estoy dando ejemplo como el sábado, que es como lo más visible, pero claro, si usted guarda el sábado y está matando, no está haciendo nada. Pero como estamos dando un ejemplo específico con el sábado, una iglesia que no guarda el sábado, y quiero decirte a ti que estás aquí conectado con nosotros, una iglesia que no guarda el sábado, ¿es una iglesia infiel? Sí. Pero por supuesto, porque la Biblia es clara y dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y el testimonio que Él nos dejó. Él ¿Qué iba a los otra sábados. característica tú encuentras en una iglesia infiel? ¿Qué otra característica? Bueno, ya dije que tenía otros dioses ajenos. Bueno, que nunca Que he seguían pensado. como a hombres, enseñanza de hombres. Ajá, sus creencias también. El Señor nos dejó unas creencias y hay iglesias que tienen unas creencias que uno dice, ¿de dónde sacaron esas creencias? No son basadas bíblicamente. Ok. ¿Sí? Bueno, se me olvidaron todas las que Tranquila, tenía porque yo te voy a pensadas. ayudar. Miren, para ti, Melanie, y para... ¿Quieres añadir alguna otra? Bueno, pues bíblicamente, pues Apocalipsis en el capítulo 17 la describe bien, es una iglesia que blasfema. Bueno, la mujer era una iglesia que blasfemaba a Dios. Por eso, Melanie y amigos que nos están viendo, escuchando también, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren, hay muchas iglesias, como lo mencionamos anteriormente, y todas dicen y se ufanan de tener la verdad, y ser la iglesia verdadera. Pero gracias a Dios que tenemos algo que se llama Biblia, mi querido joven. Usted tiene la Biblia, así que la Biblia, Melanie, la Biblia nos dice las dos características: guardan los mandamientos y tienen el testimonio. Entonces, haz esa comparación. Si la iglesia donde tú estás yendo guardan el sábado, por ejemplo, es una iglesia de Dios.
guardan los mandamientos, es una iglesia de Dios. Pero si tú estás yendo a una iglesia en este momento, en este preciso instante, te estás congregando, una iglesia donde no guardan el sábado, donde no tienen el testimonio de Jesucristo, entonces no es allí, toma otro rumbo, porque hay muchas iglesias y hace poco, hace un par de años, hubo una iglesia que se creó siguiendo a un hombre, el doctor José de Jesús Miranda, un puertorriqueño que decía que era Jesús hecho hombre. Y esa iglesia era llena y la gente de esa iglesia se tatuaba las 3 S, salvo, siempre salvo. Y yo hablé una vez con un señor después de que murió José Jesús Miranda Flores, que era el organizador, el fundador de esa iglesia, y le dije, eso fue en Medellín, le dije, señor, esas 3 S que simbolizan. Entonces él me decía, salvo, siempre salvo. Pero él decía, pero me la voy a borrar. Yo le pregunté por qué. Porque es que nos engañaron. El fundador era José Jesús Miranda Flores, que decía que era Jesús hecho hombre, y él murió y quedamos chasqueados y la iglesia se disolvió. Entonces yo quiero decirte a ti que la iglesia que está fundada en hombres, con filosofía de hombres, se va a disolver, no va a permanecer. Permanece la iglesia que está fundamentada en Cristo Jesús, Melanie, y por eso Jesús la funda, la organiza y la estructura para el cumplimiento de la misión. La iglesia está organizada en ministerios. Tenemos en la iglesia adventista, por ejemplo, a mí me gusta mucho eso de la iglesia adventista. Tú naciste en la iglesia adventista, yo no tuve ese privilegio, pero me gusta que hay espacios para niños, para adolescentes, jóvenes, adultos. Bien, ¿qué es lo que más te gusta de la iglesia? La organización. La organización. Sí, creo que es una de las pocas iglesias, o casi que me atrevo a decir, es la única iglesia que está organizada de pie a cabeza. Tanto aquí, tú vas a una iglesia y el orden es igual aquí en Colombia, en México, en Estados Unidos. Entonces eso me parece tan wow. ¿Cómo hacen? A mí también me gusta eso, ¿sabes? La unidad que tiene la iglesia. Hace un par de días fui a predicar a Chile, al sur de Chile, a Concepción, así se llama la ciudad. Y el sábado estaban repasando el mismo folleto que estábamos estudiando en Colombia. Entonces cuando yo llego a la clase y me dicen, pastor, tenga el repaso de la lección, yo digo, qué rico que tengo el mismo folleto y que he estudiado la misma lección de ellos. Entonces eso hace que nuestra iglesia sea y esté muy, pero muy unida. La iglesia adventista, Dios la estructuró. Y para los amigos que nos están viendo en este momento y escuchando, la iglesia ha sido estructurada por Dios. Yo creo fielmente que Dios creó esta iglesia por la organización que tiene y que es necesario que Dios la haya organizado así para atender todas las necesidades de los miembros. Por eso hay tantos espacios, niños, adolescentes, jóvenes, jóvenes adultos, jóvenes mayores, programas para todo tipo de población, para atender las necesidades y para prepararnos, para capacitarnos para el cumplimiento de la misión. Y sabes, una cosa que también me pareció hermoso en este estudio, y es que dice que la iglesia es la fortaleza de Cristo. Tú que no me estás escuchando y viendo, eres la fortaleza de Cristo. Así que por eso es tan importante estar unidos como hermanos, y a veces se nos olvida ese pequeño detalle. Y vale la pena ir cerrando esta lección diciéndole a ustedes y diciéndote a ti y compartiendo contigo, la iglesia es el objeto de suprema consideración de Dios aquí en la tierra. No te metas con la iglesia. Sí. No critiques a tu iglesia, porque somos muy buenos para decir, este programa estuvo muy mal, este líder me cayó mal, pero la iglesia es la niña de los ojos de Dios. Es decir, que Dios cuida, protege y defiende a su iglesia. No te metas con la iglesia de Dios, no te metas con los líderes de Dios, porque te estás metiendo con la iglesia que Dios ha organizado. Por eso es importante tener una iglesia organizada, estructurada. Y por último, Melanie, yo te comparto lo que más me impresionó de la iglesia cuando yo entré a la iglesia adventista, es su estructura: universidades, colegios, escuelas, internados, centros de vida sana, radio, televisión. O sea, tenemos una estructura tan bien solidificada que uno dice, esto funciona porque hubo una mente maestra que la organizó y la inspiró, que fue Cristo Jesús. Así es, tienes toda la razón. Y que no se nos olvide que Dios está al control de su iglesia. Amén. Siempre. Amén, amén, así es. Un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias, Melanie, por acompañarnos en este episodio. Gracias por compartir tus experiencias. Y a cada uno de ustedes, ustedes son la iglesia. Y cuando alguien vaya a visitarles a su templo, usted por favor recíbalo con los brazos abiertos, porque
de la forma como lo recibes depende si se queda o se va. Y con todos los errores, dificultades, malos procedimientos, pero la iglesia ha sido organizada por un Dios organizado con el propósito del cumplimiento de la misión. Te esperamos en el próximo episodio. No te lo pierdas porque vamos a aclarar qué es los 10 mandamientos y el testimonio de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Hasta la próxima. Bye bye.